Buenos días, bienvenidos una vez más a Destino Europa, a este ciclo de entrevistas que realizamos para recabar opiniones de especialistas, expertos en materia de la Unión Europea, desde todos los ámbitos de la sociedad civil y también de los responsables en administración y responsables políticos que en estos momentos llevan los temas europeos. Hoy contamos con la presencia de una persona que lleva muchos años vinculados a la Unión Europea, a los temas de la Unión Europea, pero también a los temas de política exterior y a los temas de seguridad, que creo que es una de las grandes preocupaciones que en estos momentos tenemos en la Unión Europea. Nicolás Pascual, diplomático, ha sido secretario general del Grupo Reflexión, encargado de establecer los criterios sobre el futuro de la Unión Europea. Después fue embajador COPS, del Comité Político de Seguridad por parte de España. Después fue embajador español en la OTAN y en estos momentos es embajador de España en misión especial para asuntos de ciberseguridad. Por lo tanto, creo que sus opiniones son las más versadas para iluminarnos en estos momentos sobre la situación en política exterior y en seguridad de la Unión Europea. Buenos días, embajador. Muchas gracias por atender a Destino Europa. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a Destino Europa por brindarme esta oportunidad de entrar en contacto con los amigos y los oyentes. Muy bien. Empezamos directamente con una cuestión general, genérica, de su última misión, por decirlo así, desde el punto de vista de servicio público. ¿Cuáles son los desafíos y retos de la ciberseguridad europea en estos momentos, las principales amenazas? Muy bien, a mí me gustaría hablar más que de amenazas, de oportunidades y retos, porque el espacio cibernético y lo que se llaman las nuevas tecnologías rupturistas van a cambiar radicalmente nuestra vida, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Estamos hablando de nuevas tecnologías rupturistas del tipo de la economía del dato, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de las redes móviles de banda ancha y de alta velocidad 5G, posteriormente serán 6G, de la robótica, de la nanotecnología, de la biotecnología, etcétera. Es decir, campos totalmente novedosos en los cuales los avances científicos van a cambiar radicalmente nuestras formas de vivir, de actuar y sobre todo de interconectar. Por tanto, lo fundamental y la idea que quiero subrayar es que nosotros, en concreto España, pero también lógicamente la Unión Europea, apostamos por un ciberespacio abierto, seguro, justo, inclusivo y seguro. Es decir, que garantice la privacidad de los datos y la seguridad en la intercomunicación. Eso no es fácil de conseguir porque la ciencia avanza y la tecnología avanza mucho más rápido que la normativa nacional e internacional que la regula. Pero hemos de hacer un esfuerzo todos a nivel nacional, como digo, a nivel de la Unión Europea y también globalmente en el seno de Naciones Unidas para regular la interconectividad a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para que sean un factor decisivo en el crecimiento económico, en el desarrollo de nuevas posibilidades y sobre todo fundamentalmente en la creación de nuevos puestos de trabajo, que es realmente lo que necesitan nuestras economías. En cuanto a los retos, evidentemente sería la capacidad que tienen potencias hostiles, pero no solamente estados, sino grupos de presión o grupos armados o grupos terroristas de infiltrar el espacio cibernético, distorsionar nuestras informaciones, nuestras economías, a través del uso y el abuso de los datos. Eso exige como respuesta permanente un esfuerzo para asegurar la privacidad de los datos personales y la seguridad de las comunicaciones y ir por delante de los malos, de los hackers y de los elementos intrusivos a nivel estatal y no estatal que pueden, como digo, actuar en el espacio. Es una carrera contra reloj que tenemos que ganar porque no nos queda otra. Recientemente se han celebrado las elecciones en Estados Unidos. Independientemente de ese resultado, la presidenta de la Comisión Europea ya anunció que es una obligación en el debate del Estado de la Unión, que es una obligación de la Unión Europea el tener una relación estable y fuerte, como ha sido históricamente, independientemente de los últimos años, con Estados Unidos como gran aliado europeo.
¿Cuál cree que debe ser esa manera de encarar la relación en este nuevo periodo que se abre en Estados Unidos? Como bien dices, Jesús, la relación entre Estados Unidos y Europa, lo que llamamos el vínculo transatlántico, es nuestro cordón umbilical estratégico, económico, militar, crucial para las relaciones de ambas orillas del Atlántico. Es cierto que en los últimos tiempos hemos asistido a un proceso de repliegue de los Estados Unidos, es decir, a un proceso de unilateralidad, a un proceso de proteccionismo, de nacionalismo y de repliegue estratégico, como digo, por parte de Washington, que no empieza ni termina con el actual presidente, sino que va mucho más allá y obedece fundamentalmente a la nueva visión que tienen los Estados Unidos del mundo. El centro de gravedad comercial, económico, geoestratégico se ha desplazado desde el Atlántico hacia el Pacífico y es lógico también, por tanto, que el interés estratégico de Estados Unidos, económico, comercial y geoestratégico, se desplaza igualmente hacia el Pacífico, en concreto hacia China, en esa rivalidad hegemónica que tienen entre Estados Unidos y China. Por tanto, el vínculo transatlántico, que era una cosa absolutamente natural y normal después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora hay que cuidarlo mucho más. Cuando digo cuidarlo mucho más, me refiero a que los europeos hemos de jugar un papel más decisivo, más fundamental en la relación del vínculo transatlántico, de tal forma que el pilar europeo sea igual de fuerte que el pilar norteamericano. Y ello exige muchas cosas. Exige, en primer lugar, reconocer que compartimos unos valores comunes, una cultura común, un destino conjunto y unos intereses absolutamente comunes. Eso significa también que Europa ha de ser cada vez más consciente del papel que tiene que jugar en el mundo, lo que nosotros llamamos la autonomía estratégica, que es una palabra y un concepto muy bonito, pero que hay que llenar de contenido. Algunos hablan de que Europa tiene que empezar a hablar el lenguaje del poder. En un mundo que ha transitado o está transitando desde un multilateralismo cooperativo, normativo y de colaboración, basado en el sistema de Naciones Unidas, asistimos a un nuevo paradigma de una multipolaridad de centros de poder rivales cuando no hostiles. Es, por tanto, digamos, un nuevo contexto poblado por carnívoros en el cual Europa, que es un herbívoro, quizás no se encuentra muy cómoda. Cuando se fundó la Unión Europea en los años 50 para solventar las guerras civiles intraeuropeas, porque así me gusta definirlas, las guerras entre Alemania y Francia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fueron guerras civiles europeas. Como digo, cuando se constituyó la Unión Europea, se hizo para un mundo postnacional, para un mundo en el cual las relaciones internacionales, la negociación, el Estado de Derecho y la normatividad sustituyese a las políticas de fuerza, de imposición y a las esferas de poder. Pero hete aquí que hemos vuelto quizás en el siglo XXI a esa política del siglo XIX, de las esferas de poder, de la política de fuerza, en el cual lo militar, lo geoestratégico se impone a la negociación y a la colaboración. Europa ha de ser un punto de referencia en las relaciones internacionales, de la normatividad de las relaciones internacionales, de la capacidad de llegar a acuerdos y de solventar los conflictos con la negociación diplomática, política, de influencia económica y no a través de medios militares o de coerción. Por tanto, gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, Europa ha de hacer un esfuerzo para renovar, reactivar y actualizar el vínculo transatlántico. Nos va mucho en ello, tanto a los norteamericanos como a los europeos. Solamente un dato, Jesús, si me permites. La población de Estados Unidos y de Europa, sumadas, apenas llegan al 11% de la población mundial. Hoy día, en el 2020, en el horizonte temporal del 2050 no llegaremos a ser siquiera el 7% de la población mundial. El PIB añadido conjunto de Estados Unidos y Europa actualmente es en torno al 45-46%. En el 2050 apenas llegará al 30%. Es decir, incluso unidos perderemos peso específico comparativo con respecto a la emergente potencia que es China y en el futuro la India. Por tanto, hemos de ir unidos en el nuevo contexto internacional y tanto Washington como Bruselas y, por supuesto, las capitales europeas hemos de hacer un esfuerzo para reencontrarnos en nuestros valores, en nuestros principios y en nuestros intereses, que no solamente son comunes, sino que son la base sobre la cual se construye la civilización occidental. Bien, me parece bien, embajador, que no le guste hablar de amenazas. Vamos a llamarlo retos y desafíos, ¿vale? Pero es evidente que en el contexto geopolítico internacional la Unión Europea tiene retos y desafíos, ¿no?
¿Cuáles cree que son los principales y cómo debe posicionarse ante ellos? Los he esbozado un poco en la anterior pregunta, Jesús. Si miramos al mapa actualmente, vemos que Europa está rodeada de conflictos de distinta naturaleza, de distinto índole, pero todos ellos bastante preocupantes. Tenemos el problema de una Rusia revisionista, revanchista, que no se encuentra cómoda en el nuevo orden internacional y que busca de nuevo volver a ser una potencia mundial en pie de igualdad con los Estados Unidos, pese a que no tiene la infraestructura económica ni política para ello, pero como digo, adopta una postura revisionista, revanchista con respecto al orden internacional y no se encuentra cómodo en él. Tenemos el conflicto en Ucrania, en Crimea, tenemos el conflicto en el Mar Negro, en el Cáucaso, en Libia, en Siria. Es decir, solemos hablar del Ring of Fire, es decir, del anillo de fuego que de alguna forma rodea a Europa con inestabilidad. Bien, así las cosas, con el desplazamiento de interés geoestratégico de Estados Unidos hacia el Pacífico, se deja un vacío geoestratégico en el Mediterráneo y en el este de la Unión Europea que ha de ser llenado por Europa. Es decir, Europa ha de hacerse mayor y ha de ser capaz de resolver los conflictos que le afectan directamente a sus fronteras sin la necesidad de la intervención inmediata y decisiva de los Estados Unidos de América, como fue el caso de las guerras y los conflictos en los Balcanes en los años 90 del siglo pasado. Eso seguramente no volverá a ocurrir. Estados Unidos no intervendrá de una forma masiva para estabilizar y dar garantías de convivencia y de prosperidad a la vecindad cercana a Europa. Ha de ser Europa la que asuma un papel histórico diferente, con un nuevo perfil y mucho más decisivo. Eso exige varias cosas. Exige, para empezar, poner en orden la casa europea. ¿Qué significa esto? Significa intentar salir de la mejor forma posible y lo más rápidamente posible, de una forma justa y equitativa, de la pandemia, los efectos económicos y sociales de esta terrible pandemia del coronavirus que nos afecta a todos. Eso es fundamental. Lo segundo es mostrar solidaridad europea, que gracias a Dios se mostró el 21 de julio pasado, cuando se adoptó el nuevo programa New Generation European Union, que significa un salto cualitativo inmenso en el compromiso de Europa con los Estados miembros más necesitados y más afectados por la pandemia. Eso va a suponer, como digo, un salto cualitativo hacia adelante sin precedentes en el proceso de integración política y económica europea. Hemos de seguir por ese camino, tratando de avanzar en la unión fiscal, en la unión bancaria, en la unión presupuestaria, creando un presupuesto y un tesoro de la Unión Europea que sea capaz de emitir deuda, que sea capaz de mutualizar la deuda de los Estados miembros, que sea capaz también de crear una red social de protección europea complementaria de la de los Estados nacionales, es decir, ir avanzando hacia un horizonte de una Europa federal, en la cual yo creo personalmente, porque no creo que haya una alternativa viable a la misma. Por tanto, unidad, solidaridad, decisión política y capacidad de proyectar fuerza hacia el exterior. Esta última parte quizás sea la más problemática, porque eso exige previamente la creación de una infraestructura, de una base industrial y tecnológica europea capaz de dotar de medios militares a la política exterior y de seguridad europea. Eso exige, a su vez, identificar claramente cuáles son los retos, las amenazas y las oportunidades, identificarlas de una forma consensuada, porque no es igual la sensación de amenaza que tiene quizás un polaco que la sensación de amenaza que tiene un italiano, un griego o un español. Por tanto, hemos de llegar a un consenso en cuanto a la definición e identificación de las amenazas comunes. Dotarnos de los recursos necesarios para hacerles frente, que no han de ser necesariamente militares, sino políticos, económicos, comerciales, también militares, y después ser capaces de aunar, de allegar voluntad nacional política para actuar con decisión cuando sea necesario. Teniendo en cuenta además que Europa es una comunidad de derecho,